Jashep Mekama or the Gold Seaman. One or the Comrade Kalia, Henny Achi, Norwegian luckily. One Chiarella Tambe Jajit Peter Margi. Me alle quali del Chiacoi o te così. Buenos días, Ramón. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bien, un poco dormido, pero bien. Hombre, dormido porque acabas de llegar de Gijón, donde ha recogido un premio, ¿no? El Rodolfo Walsh que ha recibido en la Semana Negra de Gijón. Sí, es el primer premio literario que me dan, espero que no sea el último, el siguiente puede ser el Nobel, una cosa de estas, pero vamos, está bien por el libro Todos los náufragos, estoy muy contento, la verdad. Enhorabuena. Además, Rodolfo Walsh es un escritor que me gusta especialmente, es un poco nuestro Truman Capote argentino que desapareció en la dictadura. Un premio en la Semana Negra de Gijón. Allí te has saltado la dieta, pero fijo, ¿no? Porque escuché que le contabas a Javier que estabas a dieta. Sí, le puse un mensaje a Ángela diciendo, estoy en Gijón, faves, no sé, a ver cómo me apaño. Me dice, mete mucha proteína, he hecho lo que he podido. Hombre, pero... el cachopo es proteína. Bueno, he tomado un par de ensaladas con pollo, pero sí. Bueno, creo que si no he engordado, por lo menos creo que no he adelgazado lo que me correspondía todos los días. Estás desconocido, Ramón Lobo. Estoy disciplinado. Venga, empezamos. Vamos. Treat me beneath this clear night sky, and I will lie with you. I start to feel those butterflies when I'm next to you. Golpe de Estado fallido en Turquía. Después de que el ejército se hiciera con el control de puntos estratégicos en Ankara y Estambul, el presidente Erdogan llamó a los ciudadanos a la rebelión callejera y respondieron. Miles de partidarios se lanzaron a las calles en la madrugada del sábado para enfrentarse con los militares y de esta manera acabar con ese levantamiento. El balance provisional, Ramón, es de 265 muertos y unos 2.800 heridos. Y digo balance provisional porque estás viendo las imágenes. ¡Qué horror! Sí, la verdad es que es un golpe raro, ¿no? Porque Turquía ha tenido ya 5, parecía que este era un golpe que iba a triunfar, pero las redes sociales, y yo no sé exactamente qué es lo que ha hecho que parar el golpe. Recordemos que Erdogan consiguió colocar un mensaje a través de su iPhone en la CNN turca, llamando a los seguidores a defender el sistema, a defender las urnas, y esto provocó que la gente saliera a la calle. Hubo disparos contra las personas, pero claro, no puedes matar a todo un pueblo. Este es otro signo de los tiempos, Ramón, de las asonadas militares esas entrando a caballo en el Congreso, a que el presidente entre a través del FaceTime en televisión con la presentadora, con la periodista poniendo el teléfono a la cámara, o ese discurso que fueron a grabar a la zarzuela famoso con el rey vestido de militar. Turquía es un país extraño porque ahora mismo, como comentabais antes en el boletín, se está produciendo un montón de detenciones, también de jueces y fiscales que no sé exactamente qué tienen que ver con el golpe. Da la sensación que Erdogan está aprovechando el golpe fallido para acelerar lo que lleva produciéndose en los últimos años, 3 años sobre todo, que es una especie de depuración de todo tipo de crítica o críticos, sean periodistas, jueces, políticos o no sé, o intelectuales. Es lo que sorprende, Ramón, porque apenas se ha acabado con el golpe y debían tener las listas hechas de a quién detener, porque entiendo que los militares igual sí que pueden detener a aquellos que se han levantado, porque es algo evidente a primera vista, pero esa lista de jueces y altos cargos en el gobierno, no sé... Suena raro. Cuando no es sospechoso, no somos nosotros lo que lo decimos tan solo, ¿no? No, lo decía Fethullah Gülen, que es el que acusa a Erdogan de estar detrás del golpe. Este hombre es una autoridad religiosa que fue uno de los padrinos de Erdogan en su momento, después se separó de él. Es una persona de edad que vive en Estados Unidos, y Kerry, cuando han pedido la extradición, ha dicho, bueno, tendrán que presentar pruebas porque esto funciona así. Él ha acusado a Erdogan de un poco de montar una especie de autogolpe
golpe, que tampoco creo que sea así, pero para justificar todo esto. En cualquier caso, le viene bien para hacer esa limpieza que decían que quería hacer, ¿no? Sí, es lo que está haciendo. Se está produciendo una islamización creciente de Turquía. Por ejemplo, la guerra de Siria no está jugando exactamente en el bando de Occidente ni en el bando de Rusia. Recordemos que derribó un avión ruso que invadió ligeramente el espacio aéreo turco. Ahora han cerrado el espacio aéreo turco que usaba Estados Unidos para bombardear Siria. También a algún ministro se le calentó la boca acusando a Estados Unidos de estar detrás del golpe. No sé exactamente, creo que en las próximas semanas o días sabremos mucho más. A mí me ha sorprendido porque yo pensaba ya que Turquía era un país, siempre se ha dicho, ¿no?, que está entre las dos culturas, ¿no?, entre la cultura occidental o la cultura y la islámica. No sé si esto se va a radicalizar o va a desaparecer. Había una historia hoy en el New Yorker que comparaban un poco a Erdogan con Putin, es decir, personas que utilizan instituciones democráticas y una apariencia democrática para imponer un sistema muy personal en el que no se acepta la crítica. Mira, nos acompaña un periodista que ha vivido muchos años en Turquía, conoce perfectamente la realidad de ese país. Juan Carlos Sanz es corresponsal del país en Jerusalén, pero ahora mismo creo que nos escucha desde Estambul. Buenos días, Juan Carlos. Hola, buenos días, Lourdes. ¿Qué tal estáis? Hola, Ramón. Buenos días. Estábamos repasando un poquito la situación así a vista de pájaro. A mí me sorprendió porque yo no conocía, por ejemplo, la figura de este imán, de Fethullah Gülen, y a través del perfil que trazabas tú ayer en El País, me enteré de muchas cosas, ¿no? Es como el moderado, fue como el mentor de Erdogan y ahora le acusa de estar detrás de este golpe. Fethullah Gülen sería equivalente a José María Escrivá de Balaguer en la lectura islámica. Es un imán musulmán, pero moderado, que defiende una lectura del Islam acorde con sistemas democráticos, el libre mercado, cercano a la modernidad, a la tecnología. Tiene una gran influencia en Turquía, pero no solo, sino también en muchos otros países islámicos y actualmente también en Estados Unidos, donde cuenta con una importante red de universidades y de centros educativos. ¿Tú crees que realmente podría estar detrás del golpe o es una invención de Erdogan? Es muy difícil saber. Desde luego, al menos desde 2013, Gülen y Erdogan se han convertido en enemigos enfrentados después de haber sido durante más de una década aliados estratégicos desde el punto de vista político. Tanto Erdogan como Gülen sufrieron en los años 90 castigo político por su militancia islamista. Uno de ellos tuvo que exiliarse a Estados Unidos, como hemos dicho, el Fethullah Gülen, mientras que Erdogan perdió la alcaldía de Estambul, que ocupaba entonces, y fue condenado a unos meses de cárcel y al ostracismo político. Luego fundó su actual partido, el AKP, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, y desde entonces pues ha ocupado la hegemonía política en Turquía, controlando el poder desde hace más de una década. Esta amistad se rompió a raíz sobre todo de los disturbios de la revuelta juvenil de 2013 aquí mismo en Estambul, donde los jóvenes protestaban contra el autoritarismo, la autocracia que apuntaba antes Ramón, ese modelo a lo Putin, donde la democracia es puramente formal y la realidad es un régimen autoritario donde no hay forma de expresarse, donde los jóvenes no pueden tener sus ideales y desde luego la libertad de expresión, los medios de comunicación están muy controlados. ¿Se puede decir que este ha sido el último ramalazo, digamos, del ejército de Atatürk, el que defendía el laicismo de Turquía? Eso decía yo hace 5 años, nunca se sabe. Realmente ha sido una sorpresa. Nadie se esperaba un golpe a estas alturas, tampoco había movimientos. Yo estuve aquí hace apenas 3 semanas, a raíz de, como recordaréis, el atentado en el aeropuerto de Türk de Estambul, y hablando con expertos y periodistas locales, nadie veía que el ejército pudiera movilizarse como ha sido hasta ahora de forma tan brutal, y con helicópteros, con cazas, con tanques.
de una forma tan dura y salvaje, volviendo a las peores imágenes de los años 70 y 80. ¿Quién sabe, Ramón? ¿Qué ha fallado en el golpe para que ha sido realmente las redes sociales, como estamos diciendo, o es que la sociedad ahora mismo es mucho más compleja? Efectivamente, la sociedad no es la de los años 60, 70 y 80. El ejército ha perdido ese papel salvífico de tutela de la sociedad, donde cuando los políticos fallaban, la gente miraba a los cuarteles para que solucionaran los problemas. Ahora la democracia, dentro de las limitaciones y de los problemas de Turquía, con un régimen muy autoritario, con problemas para los partidos, no hay que olvidar que todos los partidos políticos, incluso el partido procurdo, se han unido en contra del golpe y han firmado un manifiesto y una gran unidad política ahora en el Parlamento de Ankara, que ha sido bombardeado, no lo olvidemos, ¿no? Mi impresión, francamente, es que los partidos van a apoyar al presidente Erdogan. Y la sociedad, hablabas ahora de la sociedad, ¿crees que se va a polarizar con este fracaso del golpe? Porque las imágenes que nos llegan son aterradoras. La sociedad está polarizada en aspectos como el estilo de vida, el laicismo, la religiosidad, el velo, la minifalda. Bueno, es un país de grandes contrastes y con mundos distintos, según sea el Mediterráneo, el interior, las grandes ciudades, la profunda Anatolia. Pero esta es una dialéctica distinta respecto al golpe. Yo creo que la mayor parte de la sociedad turca rechaza el golpe, como decía hoy el novelista y premio Nobel de literatura Orhan Pamuk en el país, nunca más, los golpes de Estado ya no funcionan, ya no sirven. Y ahí ha sido el fallo de los jefes militares, de este comandante del tercer cuerpo del ejército que aparentemente ha pilotado la intentona. No han sabido entender que la sociedad ya no aceptaba los golpes, se han equivocado. Pues Juan Carlos Sanz, seguimos tus crónicas como siempre desde el terreno, las leemos en El País. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un beso. Es que, Ramón, y unimos el siguiente tema con Turquía, ¿no? Otra baza que Erdogan saca rédito continuamente, ese rechazo de la Unión Europea a los refugiados sirios que los manda a Turquía, ese acuerdo, ¿no? Es un trueque que hasta ahora es muy rentable y que nos tiene a todos bien cogidos, ¿no? Casi 1,2 millones de refugiados que entraron en Europa en 2015 y siguen llegando porque la crisis no se acaba, ¿no? Con este parche, ¿verdad, Ramón? No se acaba. No, siguen llegando. Y además la Unión Europea justificaba el acuerdo para enviar a los refugiados de vuelta a Turquía, que a su vez Turquía, algunos de ellos los están mandando de nuevo a Siria, porque es un país seguro. No sé si esa definición se puede seguir manteniendo. No, desde luego. Podríamos seguir dando números, por ejemplo, como que el Mediterráneo se ha cobrado ya 2.900 vidas en el primer semestre del año, que 10.000 niños refugiados han desaparecido nada más llegar a nuestro continente. Todo esto es un drama del que parece que no estamos aprendiendo nada, ¿no? Es tremendo, Ramón. Sí, además han desaparecido un poco de las pantallas de televisión. Como vivimos un carrusel de noticias tan rápido en todos los terrenos, pues lo que nos parecía muy importante hace unos días ya no nos parece importante. Fíjate, Niza ha quedado atropellado por Turquía. Pues lo mismo ha pasado con los refugiados, apenas se habla de ellos. Sí, pero fíjate qué tremendo, ¿no? Ellos huyen de la guerra y pasan esa auténtica pesadilla, y entre los europeos crece el miedo, ¿no? El miedo y el rechazo ante la llegada de los refugiados. Lo leíamos en un informe que acaba de publicar el Centro de Investigación Pew en la sede que tiene sede en Washington. Sí, más del 50% de los europeos sienten miedo o algo parecido por la llegada de los refugiados. Ha sido una especie de bombardeo también de los políticos
políticos y los medios, algunos medios, de la presencia de los refugiados, de la presencia masiva. Han sido 1,3 millones o 1,2 millones los que han llegado el año pasado, y la verdad es que quizás Merkel ha sido la única que ha tenido una actitud conforme a la ley internacional que nos obliga a acoger a estos refugiados, pero después las propias presiones internas de su gobierno y de su partido le ha obligado a rectificar, y lo mismo pasado en España. En España ni siquiera hemos tenido que rectificar porque no hemos aceptado casi ningún refugiado. Creo que son 20 o 18 los que hemos acogido de esos 18.000 en los que nos comprometimos hace meses. Mira, se lo vamos a preguntar a Estrella Galán, secretaria general de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Buenos días, Estrella. Hola, buenos días. ¿Cuántos refugiados acoge ahora España? Hay que diferenciar entre los refugiados que llegan hasta nuestras fronteras de una forma natural o espontánea, digamos, que en el último año han sido 15.000, y en lo que llevamos de 2016 hasta junio han sido casi 9.000, pero en la materia sobre la que estamos hablando, que tiene que ver con el reparto de aquellos refugiados que llegaron hasta las costas griegas o italianas, es decir, refugiados reubicados o reasentados, que serían los que traemos desde terceros países, según el acuerdo de la Unión Europea alcanzado ahora, hace un año precisamente. España ha traído, por un lado, 187 desde Grecia e Italia, y reasentados, es decir, desde terceros países como Turquía o Líbano, hemos traído 118, es decir, en total hemos traído algo más de 300 personas, porque precisamente en el último mes se ha acelerado mucho los famosos 18 refugiados, que es a los que hacía referencia Ramón, que han estado para vergüenza de todos en los medios de comunicación cada día. Y una vez que... Perdona, simplemente decir, ¿qué cambio de enfoque tenemos que hacer? Porque encima parece que según este informe que estaba comentando ahora Ramón, encima los europeos tenemos miedo y se está complicando todo por ese temor a los refugiados. ¿Qué cambio de enfoque, Estrella, se tiene que hacer? Bueno, claramente estamos en el final de un ciclo, ¿no? Un ciclo que estaba liderado o representado por ese cierre de frontera feroz, y que claramente ha demostrado que no nos lleva a ningún sitio, ¿no? Este cambio de paradigma requiere que la Unión Europea se repiense en materia de refugiados, en materia de derechos humanos, y ese modelo centrado en el cierre de fronteras fracasado ha estallado y ha reflejado una crisis humanitaria dentro de nuestras propias fronteras. Por tanto, necesitamos un cambio de rumbo en las políticas de la Unión Europea, que claramente están desenfocadas, son cortoplacistas y no tienen ninguna visión humanitaria ni estratégica. Así que en ese sentido necesitamos precisamente poner en el centro de estas políticas a las personas, los derechos humanos, y no tanto los intereses económicos y la falta de solidaridad europea. Este asunto de los refugiados ha tenido mucho que ver en el Brexit británico, que han hablado de invasión y demás. Aquí en la Unión Europea también se decía que, claro, no pueden llegar todos porque hay que identificarlos, que eso lleva un proceso largo. En algunos países, incluso en Estados Unidos, ese proceso lleva 2 años. Canadá nos ha dado una lección a todos, porque ha hecho ese proceso de identificación, que es obligatorio, y aceptación de refugiados, de 20.000 refugiados en apenas 4 meses, ¿no? Así es. Desde luego, Canadá ha sido un ejemplo, ¿no?, de cómo acoger a miles de refugiados en un tiempo récord, y incluso su posicionamiento, es decir, Canadá cuenta expresamente con un ministerio sobre asilo y refugio, que eso ya pone en evidencia que el foco está en las personas y no tanto en la seguridad. Por ejemplo, en España los refugiados, la parte de aceptación dependen del Ministerio del Interior, es decir, estamos hablando de políticas de seguridad y control, y la parte de integración, mucho más lógica, claro, está dependiendo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Canadá, como os digo, directamente desde el primer momento pone al refugiado en una dimensión humana y personal, planteando un ministerio de asilo y refugio, y desde el primer día estas personas tienen derecho a todas las prestaciones que cualquier ciudadano tendría, es decir, convierte al refugiado desde el primer día en un ciudadano. Esto
son enfoques muy acertados, y en todo caso lo que tenemos que ver en todo este proceso es que Canadá lo que ha tenido claramente es voluntad política, que es lo que ha faltado en Europa. Europa en todo este proceso lo que ha demostrado es que no tenía ninguna voluntad política en cuanto a la acogida de refugiados y a resolver el drama humanitario que muchas de nuestras políticas, no podemos olvidarlo, han provocado. Los ponemos en manos de Turquía como país seguro, ¿no? Que creo que ahora que esa opción queda comprometida, ¿no? Bueno, claramente, nosotros como Organización de Derechos Humanos y especialista en asilo y refugio llevamos denunciando que el acuerdo Unión Europea-Turquía es absolutamente ilegal. Turquía no es un país seguro. Incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado en el 87% de sentencias en materia de derechos humanos a Turquía como país no seguro, y a la par, según teníamos esas condenas encima de la mesa, estábamos negociando un acuerdo de 6.000 millones para que la responsabilidad de Europa la asumiese el país vecino, Turquía, que yo creo que lo que requiere es que se le apoye para ir a un proceso democrático. Precisamente este golpe de Estado ha demostrado que no es un país seguro, que hay mucha inestabilidad política todavía y que claramente los 3 millones de refugiados que en estos momentos allí se encuentran, pues se encuentran en una situación bastante peligrosa. Estrella Galán, secretaria general de CEAR, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y gracias por no olvidaros de los refugiados. Muchas gracias. Ramón, ¿te quedas un rato más? Porque sí, tenemos algunos otros puntos que quiero tratar contigo, otros que son los grandes olvidados, ¿no? Porque siguen pasando cosas en África, en países como Sudán del Sur, y me gustaría también ponerlos sobre la mesa. Y nos vamos a ir a Brasil también, sí, a ver cómo van los preparativos de los Juegos. Aquí estoy bebiendo agua. Ah, muy bien, así me gusta. Gracias. A vivir que son 2 días. Lourdes Lancho. Ramón, ¿sigues ahí? Sí, aquí sigo. Y aquí espero que sigan ustedes porque estamos haciendo un viaje informativo a través de diferentes países con ahora el foco informativo puesto en estos momentos. Estamos con Ramón Lobo repasando y nos vamos ahora a Sudán del Sur, ¿no? Es nuestra siguiente parada, justo en el 5º aniversario de la nación más joven del mundo. Este país está viviendo una gran ola de violencia. No sé qué está pasando, Ramón. Pues casi lo mismo que lleva pasando varios años. El 8 de julio comenzó en Yuba, que es la capital, una capital realmente fea. Yo creo que es el país más feo, la ciudad más fea que he estado en mi vida. Empezó una lucha entre las dos facciones, las dos etnias, entre los dinkas y los nuer, representados por sus dos líderes, el presidente Salva Kiir y el vicepresidente Machar, que se enfrentan desde hace 2 años. Empezó también algo parecido ahora, pero derivó en una guerra civil con muchos muertos. Por ahora se ha conseguido un alto el fuego, pero no sabemos si será sostenible en el tiempo. Oye, ¿pero por qué se enfrentan el presidente Kiir y el vicepresidente, cómo has dicho que se llamaba? ¿Machar? Sí, Machar es el jefe nuer. Son dos tribus que los dos son pastores. Los dos lucharon juntos contra Sudán del Norte en una guerra muy larga, las guerras más largas de África, que duró 28 años. En el 2011 consiguieron la independencia, pero bueno, ahí ya siguen el enfrentamiento. Uno de los puntos claves para explicar lo que está sucediendo es el petróleo. En el norte, que es la zona más nuer, hay petróleo. También está en discusión con Sudán del Norte, porque hay zonas de los pozos que hay cierto arbitraje internacional también, pero es ese petróleo el que está, bueno, en un país lleno de pobres, resulta que tiene petróleo, pero no le sirve para nada.
como siempre hay ahí un motivo económico, ¿no? La corrupción de los señores de la guerra, la alta inflación, la hambruna y ahora de nuevo las armas. ¿Crees que el país camina otra vez, camina para acabar siendo un Estado fallido después de la independencia que viví? Es que ya lo es. No sé, es que, pensábamos que la independencia igual traía la paz, ¿no? Sí, es como las instituciones democráticas. Dices, pones un montón de gente a votar y ya hay democracia. Pues no, es necesario mucho más. En el caso de Sudán del Sur tenemos un problema de nutrición, tenemos un problema de cólera, hay numerosos casos de violaciones de mujeres que está casi desplazando a Congo de esta lacra. Es un país que está desarmado para poder seguir adelante. Entonces, si en vez de ayudarle lo que se hace es cocinar guerras para poder lucrarse con los minerales o con petróleo, o en el caso de Sierra Leona, los diamantes, pues es muy difícil. Es muy difícil. Nos vamos a ir hasta allí y saludamos a Juan Carlos Cano, es coordinador general de Médicos Sin Fronteras para Sudán del Sur. Buenos días. Hola, buenos días. Ahora nos atiendes desde Kenia, pero puedes explicarnos un poco cómo está la situación, aunque realmente se podría decir que la situación de ahora mismo de Sudán del Sur es impredecible, que el corto plazo, ¿cómo dirías que se puede trazar? Bueno, como comentaba Ramón, la situación no es nueva. El país está sufriendo de muchos problemas durante años y lo que ha pasado ahora, bueno, me gustaría ser optimista, pero posiblemente acabe desembocando ya sea en Yuba o ya sea en el resto del país, en más conflictos, más movimientos de población, peor acceso a la salud, peor acceso a comida, en una crisis que ya es grande y puede ser mayor. 1 de cada 5 sursudaneses está desplazado. Estamos hablando de 2,5 millones de personas. Hay una tragedia humanitaria de fondo y además ha habido varias alertas de hambrunas. ¿Cómo es la situación ahora en este terreno? Hay muchos indicadores de que posiblemente vaya a haber, estamos en una época peor, se puede decir, cuando todavía faltan 2 meses para recoger las cosechas. Entonces ya hay muchos indicadores preocupantes. Como comentabas antes también, ya empieza a haber casos de cólera aquí en Yuba. Realmente, si se paraliza el país por ataques de sea uno u otro bando, la situación va a ser muy preocupante porque la mayor parte de la población, como comentas, está desplazada y depende de ayuda humanitaria. Si no podemos seguir trabajando, si no tenemos acceso a la población, puede ser una gran crisis. Sudán del Sur, Juan Carlos, da la impresión que es el gran olvidado de la comunidad internacional. Sí, políticamente no sé lo que se hace, pero a nivel es claro que habría que buscar salidas a esta crisis, apoyarlo de una manera u otra. Aquí nosotros, Médicos Sin Fronteras, tiene 16 proyectos abiertos en todo el país, porque es una situación que no se sostiene sin ese tipo de ayuda. Vamos, no somos los únicos, ni mucho menos. Hay muchas organizaciones trabajando en el terreno, Naciones Unidas y otras. Entonces, hace falta un impulso para que eso cambie radicalmente. Si no, comentaba Ramón el tema de la violación de las agresiones sexuales y violación de mujeres. Creo que tenéis incluso unidades de violencia sexual, ¿no?, ante este aumento. Sí, nosotros en Yuba en sí no teníamos actividades, estamos en equipos de coordinación, pero en cuanto aconteció esto, estuvimos en contacto con el resto de actores que sí que están en el terreno, trabajando en Yuba, para complementar las actividades, y apareció claro que una de ellas había habido violaciones masivas en los barrios más afectados de Yuba. Entonces sí, tenemos una unidad de apoyo a mujeres que han sido violadas, la parte médica y también con un psicólogo para la parte mental. Aparte de otras actividades, se están haciendo clínicas móviles en las zonas donde hay gente desplazada dentro de la ciudad, se está apoyando con equipos de cirugía en los hospitales que ya están funcionando en Yuba, y se han hecho donaciones, por ejemplo, de sacos mortuorios, porque ha habido muchos muertos en la calle, a la Acción Mundial de Salud. Y ahora se está empezando a eso, como comentaba, ya hay casos de cólera, ya había casos antes de que este conflicto, ahora la semana pasada, y siguen aumentando el número de casos. El Ministerio de Salud del Gobierno está ya en ello, pero estamos nosotros también preparados, ya estamos preparando un centro de tratamiento de cólera para poder reaccionar rápido, evitando que se extienda mucho una posible epidemia. Pues Juan Carlos Cano, coordinador general de Médicos Sin Fronteras para Sudán del Sur, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.
El 5 de agosto, Río de Janeiro, en Brasil, se va a vestir de gala para inaugurar los Juegos Olímpicos, mientras el país está, yo diría que luchando contra el reloj para concluir las obras de las sedes que van a albergar a 18.000 atletas de 205 países, unos Juegos que llegan acompañados por polémicas y muestran la debilidad y los problemas de una de las mayores economías de América Latina. ¿Te acuerdas, Ramón, cuando hablaban de los BRICS? Brasil era como el gran ejemplo, ¿no? No sé qué escritor dijo que Brasil es la superpotencia, siempre es la superpotencia del futuro o algo así. Sí, ¿no? decían que Brasil es un país con mucho futuro, el problema es que el futuro nunca llega. Las cosas yo creo que han cambiado en los últimos años, el futuro sí ha llegado, ha sacado a muchísima gente de la miseria, pero quizás se está repitiendo ahora lo mismo que pasó con el Mundial de Fútbol, que Brasil ha asumido un esfuerzo que quizás para el que no está preparado, y un país con una lacra de corrupción tan fuerte, pues la tentación con los Juegos y el Mundial pues ha disparado la corrupción, claro. Sí, sin embargo, está también la situación política, que es tremenda, ¿no? Es muy confusa lo que está pasando en Brasil en los últimos meses. Sí, hubo un impeachment contra Dilma Rousseff, que no parece implicada directamente en ningún caso de corrupción. Sí, quizás miembros del partido al que pertenece, que es el Partido del Trabajo. Es un impeachment de unos 6 meses, creo que es provisional, y uno de los grandes impulsores de este impeachment, Eduardo Cunha, que era el presidente de la Cámara, ha dimitido también. Y no sé, yo leí hace mucho, creo que fue un texto en El País, que hablaba que más de la mitad de los diputados de la Cámara de Diputados estaba con problemas con la justicia por distintos motivos. No parece que sea la Cámara el modelo de limpieza para juzgar a Dilma Rousseff. El foro adecuado, por lo menos. Bueno, pues crisis política, económica, problemas de corrupción. Luego, encima, el virus Zika, que sigue por ahí acechando. Sí, está dando bajas, atletas que van teniendo miedo y van con distintas excusas. Que no van a ir. Sí. Pues nos vamos a ir a este país, a Brasil, a Río, de la mano de la periodista Valeria Sacone, que nos atiende en directo desde esa ciudad, desde Río de Janeiro. Buenos días, Valeria. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Brasil pasa por su crisis más grave, su crisis económica en décadas, porque el historial de crisis en este país es largo. Les doy un dato: su Producto Interior Bruto se contrajo un 3,8% en 2015. Valeria, además nos apuntabas otros datos importantes, ¿no? Uno de ellos es que la policía no cobra. Es que además de la crisis que está viviendo el país como un todo, Brasil es una federación y el estado de Río de Janeiro está en quiebra técnica. Eso significa que desde hace meses todos los funcionarios públicos no están cobrando. Tenemos universidades en huelga, escuelas, médicos que no cobran, y los policías hasta ahora habían cobrado porque, lógicamente, en una ciudad con un semejante nivel de violencia no podían dejar de cobrar. Pero en los últimos meses la cosa no ha ido bien y se han plantado ni cortos ni perezosos en el aeropuerto internacional con una pancarta que dice "Welcome to Hell", bienvenidos al infierno, para acoger a los turistas que van llegando y dar una visibilidad a su problema. Esto te da un poco la idea del nivel al que se ha llegado. La idea también la da que se esté proponiendo que los presos paguen esas tobilleras, ¿no? Eléctricas para controlar la libertad condicional. Exacto, el nivel de conflictos y de arrestos es muy alto. Las cárceles están abarrotadas, a diferencia de países como Holanda o Noruega, que ya no tienen presos. No saben cómo gestionar la cosa, no tienen dinero para pagar esas tobilleras electrónicas, y se están inventando una ley que si tienes dinero y te compras la que está homologada, puedes salir en libertad condicional. Y eso te da un poco la idea de cómo está las finanzas del Estado, que tiene que acoger los primeros Juegos Olímpicos de América Latina. Cuando fue el Mundial de Fútbol hubo bastantes manifestaciones en la calle. ¿Cómo crees que va a ocurrir ahora? ¿Va a aprovechar también la gente que está harta de la situación para expresar ese descontento? Es difícil de prever, porque en realidad el año en el que hubo más manifestaciones fue la primavera, como la llaman, la primavera brasileña de 2013. 2014, que fue el año del Mundial, hubo muchas manifestaciones, pero ya menos violentas, menos numerosas que en 2014. Ha habido varias manifestaciones estos últimos meses, pero creo que la gente está cansada. Es difícil saber si habrá grandes manifestaciones. Hay muchas y pequeñas, pero dudo que se repitan aquellos
aquellas escenas de violencia extrema que vimos en 2013, en junio de 2013. Ya que hablamos de violencia, el otro día, Valeria, seguro que te llegó también esa noticia que publicaba el diario Liberación, que un grupo estaría preparando un atentado contra la delegación francesa. Imagino que el terrorismo, y más esta semana que estamos hablando de lo de Niza, ¿no? El terrorismo debe ser otra de las grandes preocupaciones. Bueno, en realidad Brasil no está muy preparada ante una amenaza terrorista, primero porque no tienen experiencia, nunca ha sido, digamos, foco de ningún ataque, no tienen una tradición de terrorismo ni siquiera interno como podría tener Italia con las Brigadas Rojas o España con ETA. Entonces no tienen la inteligencia, el ABIN, que es el servicio de Brasil, no tiene capacidad. De hecho, después de los atentados de Niza, el Ministerio de Defensa ha emitido un comunicado diciendo que quizás tengan que revisar algunos protocolos. Realmente hay cierta preocupación con la posibilidad de que haya un atentado contra la delegación francesa o en general contra algún objetivo europeo o occidental, pero los brasileños, que tienen un sentido del humor increíble, se dedican a pasar memes por las redes sociales, a hacer chistes y se creen que en el fondo el verdadero terrorismo que se vive en Brasil es la violencia. Os aseguro que como periodista y como ciudadana, abrir el periódico todos los días requiere una dosis realmente de sangre fría, porque lo que leemos es espeluznante. Valeria Saccone va a acompañarnos a lo largo de este verano. La semana que viene empieza la programación de verano de la cadena SER. En este A Vivir vamos a conectar cada domingo como a las 10 menos cuarto o así con Brasil, y vamos a hablar con Valeria Saccone, que es periodista, está viviendo allí y nos va a hacer crónicas no siempre de ese Brasil tan en negativo que nos venden, ¿no? Sino también algunas iniciativas y la vida que allí se lleva, que tiene también mucho de positivo y de vida, ¿no, Valeria? Sí, Río de Janeiro, a pesar de todo, es la ciudad maravillosa y siempre lo será. Pues, y los cariocas se ríen diciendo que es un purgatorio de belleza y de caos. Pues a ese purgatorio de belleza y de caos vamos a viajar contigo. Muchísimas gracias, Valeria, un beso. Muchas gracias. Un abrazo. Ramón Lobo, cuídate y sé bueno este verano, todo lo que puedas. Bueno, voy a adelgazar mucho más y voy a volver hecho una sílfide todavía mayor. Wow. Venga, que descanses. Un besito. Un besazo, chao. buen verano. You ain't alone, just let me be your ticket home. A vivir que son 2 días. Lourdes Lancho.